Cordial saludo, profesor. El día de hoy vamos a explicar el segundo parcial de infraestructura computacional. El día de hoy estoy mi persona, Cristian Barrera, John Bello, Daniela Torres y William Castillo Blanco Coy. Abajo, respectivamente, están los correos, la fecha y la licencia que usamos. Iniciando, nosotros tenemos acá un mapa, la cual vamos a usar en el momento de colorear de manera hexadecimal el color respectivo para los procesos que corresponden. Otro mapa para los algoritmos que vamos a usar, en donde esto que se encuentra acá corresponde a la celda C2. Seguido a eso, tenemos unas constantes que dan mayor legibilidad y en momento de cambiar un valor, como lo podemos ver por ejemplo acá con la máxima de CPU, si queremos una CPU más grande o para variar un poco más, le ponemos un 6 en vez de un 4. Entonces no se tiene que cambiar para todo el código. Seguido a esto, tenemos una función de ejecutar algoritmo. Estas funciones que ya los hizo el profesor, simplemente voy a leer el comentario o si llego a hacer un apunte, pues lo hago. Acá lo que se hace es obtener la tabla de salida para aplicar al algoritmo con la cantidad de cores que se indica. Acá adentro tenemos también lo que podría considerarse un map de las tablas de entrada. Seguido tenemos aplicar algoritmo, el cual se aplica de forma general al algoritmo que se indica a la tabla de entrada, generando la tabla de salida y la gráfica de procesos. Acá el tiempo actual se inicializa de la tabla de entrada como 00. Procesos ejecutados lo vamos a meter dentro de un while de los procesos máximos que son 5. Y acá dentro de los procesos ejecutados tenemos otra función que son aplicar algoritmos de función. Bueno, acá tiempo actual va aumentando y acá planificar algoritmos, aplicar algoritmos de planificación es para los algoritmos de planificación que se indican como argumentos acá arriba en el mapa. Las duraciones, el core, los procesos finalizados. Acá esta parte del código lo que hace es tomar acciones por cada proceso dependiendo si aún no llega en ejecución o está en la parte de entrada o salida o ya finalizó. Los algoritmos, el algoritmo que vamos a usar y esta parte del código es la ejecución de los procesos según el orden que se genera y los cores especificados. Acá esta actualizar prioridad era de una anterior prioridad interna que habíamos planteado, en donde nosotros seteamos las prioridades a medida que se vaya avanzando. Pero el profesor mencionó de que no hay necesidad de complicarnos con eso, entonces se me olvidó quitar esa parte. Esta de aplicar FCFS, no hay necesidad de poner nada. ¿Por qué? Por esta parte del código, como se menciona, se ejecutan los procesos según el orden que se genera y los cores específicos. Continuamos con mi compañera. Bueno, yo voy a explicar pues cómo es la función de aplicar el algoritmo SJN, que consiste en que si la tabla la tabla de entrada en el pit 1 de la ráfaga de CPU es igual a la tabla de entrada del pit 1 en la columna CPU restante y es lo mismo para el pit 2, esto significa que ningún proceso ha iniciado. Por lo tanto, se retorna que la tabla de entrada en el pit 1 de la columna de ráfaga de CPU menos la tabla de entrada en el pit 2 de la columna de ráfaga de CPU. Si esto no sucede, significa pues que ya ha iniciado, por lo tanto, entonces, si la tabla de entrada en el pit 1 de la ráfaga de CPU es mayor a la tabla de entrada en el pit 1 de la columna CPU restante, por lo tanto se finaliza esto. Ya para la función de aplicar el algoritmo SRTF, que pues esto se encarga de organizar los procesos según la ráfaga de CPU, teniendo en cuenta que son expulsivos. Por lo tanto, se retorna en la tabla de entrada del pit 1 de las columnas de CPU restante menos
el proceso pues 2 de la tabla de entrada de la columna de CPU restante. Listo, entonces pasamos a aplicar prioridad externa. Este lo que busca es organizar de la prioridad mayor hacia la menor, entonces empezamos comprobando, como lo hemos hecho en los anteriores, que la ráfaga de CPU del primer proceso sea igual a lo que resta de CPU, y lo mismo para el 2. Indica que estos no han empezado, entonces retornamos la prioridad, que es lo que busca este algoritmo, de mayor a menor. Si no, tenemos otro condicional, el cual lo que hace es retornar un -1 en caso de que la ráfaga de CPU sea mayor al CPU restante. Pasamos al de prioridad externa expulsiva, cual viene siendo lo mismo. Y tenemos el de prioridad interna no expulsiva, que también viene siendo lo mismo, solo que antes agregamos dos condiciones. La primera para setear unos que no se van a ver reflejados en el gráfico, y la segunda para recalcular la prioridad cuando se sepa que el proceso esté en espera. Para recalcular la prioridad tenemos que encontrar el tiempo de espera, y para este tiempo de espera tenemos que encontrar antes el tiempo de ejecución. Para el tiempo de ejecución tenemos que restar la ráfaga de CPU con el CPU restante. Ya con esto podemos aplicar la fórmula tradicional de la prioridad. Para validar algo que dijo el compañero es, primero antes de hacer todo eso debemos saber que el algoritmo que se está aplicando es de prioridad interna expulsivo o no expulsivo. Y si es así, se aplica la fórmula que dijo mi compañero. Adicional a esto, no sé si mis compañeros lo aplicaron, para cambiar el sistema de ordenamiento, si nosotros acomodamos este PID2 por un PID1 y este PID1 por un PID2, sería de manera ascendente. Aquí, como está, sería de manera descendente, de mayor a menor. Siguiendo, bueno, el mismo cuento, actualizar tiempo restante, en el cual usa las columnas vacías del final de la tabla restante. ¿Las columnas vacías cuáles? El CPU restante. Para almacenar una copia del valor de la ráfaga de CPU. Actualizar el tiempo de salida, borrar la gráfica cuando se genera un ejercicio o se ejecuta. Y acá lo que tenemos es una función de convertir columnas letras. Lo que pasa y lo que se presentaba en el anterior algoritmo era que algunas veces no se identificaba como el AA al momento de hacerse un cambio de la duración de CPU a una de entrada y salida, o una de espera a una de duración, cuando se hacía como ese cambio de estado. Eso generaba como un espacio en blanco. Pintar las celdas según su estado y generar ejercicios. Y acá una función interesante que es para generar un número entero random. Y eso sería, vamos para la siguiente parte. Listo, esta es la tabla. Tenemos acá la lista de algoritmos. Vamos a iniciar con FCFS, por sus siglas en inglés, que significa el primer proceso en llegar va a ser el primer proceso en ejecutarse. Tenemos acá, en el caso de que necesitemos hacer o realizar el ejercicio con 1 o 2 core, y la tabla de salida de los procesos. Así que vamos a darle ejecutar para que nos grafique según los datos de la tabla. Listo. Iniciamos con el primer proceso que llega. Este algoritmo ejecuta los procesos según el PID, que es en el orden de llegada. Entonces llega este en el tiempo número 1 y tiene un valor de 5 en la ráfaga de CPU. Entonces
al no ser expulsivo, él va a ejecutar los 5 o las 5 casillas de corrido. Y lo importante del algoritmo es que, por ejemplo, este, que es el proceso número 2, él llega en el tiempo 2, acá. Vamos a explicar el color de esto. El color verde significa que el proceso está ejecutando. El color gris quiere decir que está en espera. Entonces, como el proceso 2 llega en el tiempo número 2, mientras el proceso 1 se está ejecutando, está en gris, porque le toca esperar a que este proceso, que fue el que llegó antes de él, termine, y ahí sí este puede iniciar. Tenemos también la representación en como color amarillo claro, lo de la ráfaga de entrada y salida, que son datos o otros que van a ejecutarse, pero por tema práctico lo vamos a dejar siempre al final. Y así sucesivamente con esto. Digamos, por ejemplo, el proceso número 3 también llega en el tiempo número 2, y como no se ha ejecutado ni ha terminado el tiempo 1 mientras él llegó, ni había terminado el 2, entonces espere, y así sucesivamente. Vamos a ver qué sucede al darle 2 core, es decir, que se puede ejecutar 2 procesos al mismo tiempo. Listo, entonces tenemos el proceso 1 y el proceso 2 se están ejecutando. El primer proceso inicia a ejecutarse en el tiempo 1 y el 2 pues inician a ejecutarse en el tiempo número 2. Y ya cuando tenemos un tercero, como solo hay 2 core, entonces a este le toca esperar igual a este. Cuando este ya termina, entonces ahí sí se pueden ejecutar estos dos que estaban en espera para poder ejecutarse. Ahora continuamos con el algoritmo SJN y un core. Listo. Vamos nuevamente, ejecutamos para los datos de la gráfica. Iniciamos con, normalmente, sin importar el algoritmo, este que llega está en tiempo de llegada a 0, el primer bit se va a ejecutar. Entonces lo tenemos acá. Ahora bien, llegan dos nuevos procesos, el 2 y el 3, que llegan en el mismo tiempo, tiempo 1. Pero entonces acá no es como en el otro algoritmo, sino este tiene una preferencia, donde entre la ráfaga sea más corta, él lo va a ejecutar primero. Entonces tenemos aquí el ejemplo. El proceso 2 tiene una ráfaga de 4, el proceso 3 tiene una ráfaga de 3. ¿Quién es más pequeño? El 3. Entonces él va a ejecutar primero este, después este. Entonces tenemos acá que se está hablando, este estaba en espera, mientras el primero se terminaba, y cuando llega acá, que el primero termina, entonces él evalúa quién debería ejecutarse, el 3 o el 4. Entonces empezamos con el proceso número 3, que es más corto, él lo ejecuta, y mientras lo ejecuta, el proceso número 2 está en espera. Y cuando termina este, él continúa con este, que es mucho más corto. Lo mismo pasa con el proceso 4 y 5, que llegan en el mismo tiempo de espera, que sería el 3, están esperando hasta que ya se puede ejecutar uno. ¿Y quién de estos dos es más corto? ¿El 4 o el 5? El 4. Entonces se ejecuta primero este y al terminar este. Y ahora miremos qué sucede si tenemos dos core. Bueno, aquí tenemos el SJN ya con dos core. Se había realizado un pequeño descuadre acá en la tabla mientras explicaba, pero ya la tenemos otra vez restablecida. Mientras tenemos dos cores, como les dije anteriormente, se puede ejecutar dos procesos a la vez, es decir, dos procesos están en verde al mismo tiempo. Ahora, digamos que ahí están estos tres procesos. El proceso 1 y el 2 tienen una ráfaga de 4, pero el 3 tiene una ráfaga de 3. Es decir, miren que acá el proceso número 3 se está ejecutando con el proceso número 1, a pesar de que los tres llegaron casi en este mismo tiempo. Entonces tenemos que el proceso 1 termina en 3 y el proceso 3 también. Y el proceso número 2 inicia cuando estos dos ya han terminado. Y mientras eso, pues tenemos el tiempo de espera. Lo mismo pasa con el proceso 4 y 5. Llegaron en el tiempo 3, pero pues estos les toca esperar mientras están en ejecución y terminan. Ahora el proceso 4 se puede ejecutar con el proceso número 2 porque tienen el mismo número de ráfaga de CPU. Y lo más importante es que este, que también había llegado al mismo tiempo que el 4, tiene una ráfaga de CPU más, mayor, de número 5. Por lo tanto, es el último en ejecutarse. Y así. Vamos a continuar con el algoritmo prioridad externa no expulsiva. Cambiamos a un core y generamos ejercicio.
y le damos a ejecutar. Cabe recalcar que lo que quiere decir este algoritmo es que ya va a iniciar a ejecutarse con una prioridad. Entonces no importa que que dos procesos llegan al mismo tiempo, uno el otro, él lo que va a hacer es calcular, va a evaluar cuál de dos procesos que llegan en un mismo tiempo o que uno llega mientras el otro está en ejecución y cuál tiene una prioridad mayor para ejecutarlo. También cabe destacar que al no ser expulsiva, no se va a evaluar a cada momento. En el otro algoritmo voy a explicarlo más detalladamente. Tenemos el primer bit de llegada número 1, donde su llegada es 2 y se ejecuta 2. Listo, perfectamente. Él termina acá, listo, se cierra. Tenemos este, proceso número 2 llega en 4, dura 2, y el proceso número 3 llega en 5. Mientras este está en ejecución, como solo tenemos un core, tiempo de espera, y se ejecuta. Tenemos acá, por ejemplo, en estos, proceso 4 y proceso 5, que hay una prioridad. El proceso 4 tiene una prioridad de 2 y el proceso 5 una prioridad de 3. Es por este 3, al ser mayor que este otro, se va a ejecutar primero, ¿sí? Los dos llegan al mismo tiempo, pero al tener una prioridad mayor, el proceso 5 se ejecuta después de que termina el proceso número 3. Entonces lo tenemos acá. Y hasta que este no termina, pues ya por último el proceso 4 que no se ha hecho, ya termina de ejecutarse. Ahora vamos a mirar cómo sería con dos core. Listo, igual. Los primeros no tenemos ningún inconveniente. Miren que el proceso 3 se puede ejecutar a paralelo con este, pero cuando llega 4 y 5, hay un tiempo de espera en 4. ¿Por qué? Porque él va a ejecutar primero el 5, al mismo tiempo que estaba terminando de ejecutar el proceso número 3, porque pues el 5 tenía una prioridad mayor. Listo. Ahora vamos a continuar con este de SRTF, que es el tiempo más corto. Entonces nuevamente core 1 generamos y ejecutamos los datos del algoritmo. Ok, aquí tenemos el SRTF, que es un algoritmo que es expulsivo. Lo que quiere decir es que, por ejemplo, aquí tenemos estos datos, proceso número 1, bit 1 y 2. Miren, llega en el mismo tiempo, en el tiempo número 2 y tiene la misma ráfaga de CPU. ¿Listo? Entonces, ¿quién se va a ejecutar primero? El proceso número 1 porque gana por bit. Entonces se ejecuta acá. Tenemos el proceso número 2 que tan pronto termina este se va a ejecutar. Pero entonces la cuestión es esta. Mientras el proceso 3 y 4 se va a recalcular o a evaluar cuál debería ejecutarse primero. Entonces si tenemos, ejemplo, el proceso número 1 y llegó el proceso número 2, yo pinté este cuadro de ejecución en 1. Entonces, ¿cuánto me falta para completarlo? Me faltaría 1. Mientras que en el proceso número 2, pues me faltarían 2 cuadros para terminarlo. Entonces, tiene mayor prioridad este porque es una ráfaga menor. Lo que es más corto, lo que le falta para terminar al proceso de ejecutarse. Por ejemplo, tenemos estos dos procesos acá, 3 y 4. ¿Quién se va a ejecutar primero? ¿Este proceso número 3 que tiene una ráfaga de 2 o este proceso número 4 que tiene una ráfaga de 4? Entonces no estamos evaluando por bit, sino que al ser expulsivo, una vez al llegar hasta este punto donde ya se puede ejecutar un algoritmo, se evalúa la forma en la que es expulsivo y como tiene 2 nomás, 2 de ráfaga, al ser inferior que un proceso que tiene una ráfaga de 4, que es mayor, entonces opta por ejecutar primero esta, que es más corta, le falta poco, entonces ejecuta primero que a otro que le falta más. Y por último, pues el tema es el proceso 5. Evaluémoslo con 2 core para cómo se ve. Aquí tenemos lo mismo, tenemos proceso 1 y proceso 2 al mismo tiempo, en el mismo tiempo de ejecución con la misma ráfaga, y proceso 4 y 3. Entonces, lo que les decía anteriormente, aquí entra a evaluar, digamos que llegaran los 3 al mismo tiempo. ¿Cuál de esos tiene una ráfaga de CPU más pequeña para poderla ejecutar primero? Entonces, estas dos, el proceso 3 y el proceso 4, tienen una ráfaga de 2 y 4. Y el proceso número 5 tiene una ráfaga de 5. Entonces, como estos tienen una ráfaga más pequeña, se ejecuta primero 4 y 3 y por último, pues el proceso número 5.
y así. Bueno, ahora vamos a ver cómo funciona ya con el botón, el código. En este caso voy a explicar pues más o menos cómo se ve reflejada la prioridad interna no expulsiva. Dele ejecutar, por favor. Listo, bueno, como sabemos, la prioridad interna no expulsiva, expulsiva consiste en ir recalculando la prioridad para ver cuál proceso se va a ir ejecutando primero. En este caso, pues empezamos con el primero, que es la prioridad 1, y pues no tiene ninguna espera, por lo tanto se inicia. El segundo, como tampoco tiene que esperar, inicia de una vez. Pero en este caso ya se encuentra el proceso 3 y 4 esperando. Por lo tanto, este se tiene que recalcular. ¿Cómo se recalcula? Se suma el tiempo que ha esperado más la ráfaga de CPU sobre la ráfaga de CPU. En este caso, pues podemos ver que el proceso 3 tiene mayor prioridad, por lo tanto se ejecuta. Bueno, como ven ahí ya se observa que ya se han encontrado dos procesos en espera, que es el 4 y el 5. Por lo tanto, se vuelve a recalcular la prioridad de estos. Y pues dependiendo ya del que da, en este caso el proceso 4 tiene mayor prioridad, se ejecuta y pues ya se ejecuta el 5, pues que ya no tendría que volverse a recalcular la prioridad. Ya para la prioridad interna expulsiva, bueno, cuando se tienen dos cores, lo único que hace es que dos procesos se pueden ejecutar al tiempo. Por lo tanto, pues es más corto el ejercicio. La prioridad externa expulsiva consiste en que se va a ejecutar primero el proceso con mayor prioridad, pero como se observa en este caso, se ejecutó primero el proceso 1, porque pues no era el primero que estaba por el PIC, pero se encontró con tres procesos. Por lo tanto, de estos tres se mira cuál de ellos tiene la mayor prioridad. En este caso es el proceso 3, que es de prioridad 4, por lo tanto se ejecuta. Y ya se reevalúa pues el proceso 4, 2 y 1 de nuevo, a ver cuál de estos tiene mayor prioridad. En este caso es el 2, por lo tanto se ejecuta. Y ya pues en este se encuentra el proceso 5, 4 y 1. En este caso el proceso con mayor prioridad es el 5, por lo tanto se ejecuta. Y ya solo quedan el 4 y el 1, en este caso el 1 es el de mayor prioridad y se ejecuta, como el proceso 1 y 4 tienen la misma prioridad, pues se decide por el PIC, en este caso el 1 y después el 4. Con los dos cores, pues simplemente se va a ejecutar dos procesos al tiempo, entonces pues es como se observa en la gráfica. Y la prioridad interna expulsiva es prácticamente lo mismo que la no expulsiva, simplemente que en este caso, como es expulsiva, se va a ejecutar primero un proceso y si se encuentra otro con mayor prioridad, se va recalculando la prioridad claramente y si es mayor, pues se ejecuta y si se encuentra otro, como por ejemplo el 1 se ejecutó, pero encontró que el 4 es de mayor prioridad, por lo tanto se ejecuta ese, luego se vuelve a calcular el primero y se ejecuta así sucesivamente. Y pues en este caso pues sucede lo mismo con los otros, como es de Core 2, se ejecutan dos procesos al tiempo. Ahora, continuando con el RR, tenemos que lastimosamente no hemos podido y pues replanteábamos, ¿no es cierto?, el tema de que aplicarlo, ¿qué me hizo? Acá en esta parte, con otro if, teniendo en cuenta que si el algoritmo RR tal, aplicando estos algoritmos que teníamos pensado, ¿no es cierto?, un poco basándonos en las estructuras de Java o C++ o JavaScript, pero no podemos estructurarlos bien. Este sería una manera sencilla, aunque no pudimos encontrar una verdadera forma. Y este sería la tercera forma que tratamos de hacer.
pero hasta ahí no pudimos. Y eso sería todo, profesor. Muchas gracias por ver el video Gracias. y hasta la próxima. Despídase, John. Todo bien.